Hola a todos y bienvenidos a este quinto vídeo sobre la serie de Canción de Hielo y Fuego, en el que voy a contaros lo que ocurre en el quinto libro de la saga titulado Danza de Dragones. Como recordaréis, el cuarto libro contaba solo la historia de algunos personajes, de modo que este quinto libro cuenta la historia que ocurre simultáneamente con el resto de personajes y, además, hacia el final del libro se retoman las tramas que quedaron abiertas con el libro anterior. Así pues, podríamos decir que Danza de Dragones es una continuación tanto para el tercer libro como para el cuarto. Dicho esto a modo de introducción, empecemos. Por un lado tenemos a Daenerys, quien, tal como terminaba el tercer libro, se encuentra gobernando en una ciudad después de haber liberado a todos sus esclavos. Sin embargo, su gobierno está lleno de preocupaciones, puesto que tiene escasez de alimentos y además se ha ganado el odio de todos los antiguos esclavistas, quienes aprovechan las noches para ir asesinando sin descanso a los esclavos que Daenerys ha liberado. El colmo de sus problemas llega cuando le cuentan que el mayor de sus dragones, llamado Drogon, se ha comido a una niña inocente para poder alimentarse. Sintiéndose culpable, Daenerys encierra a sus dragones para que no vuelva a ocurrir, aunque Drogon lo ve venir y consigue escapar y salir volando hacia el norte. Además, sus enemigos no se encuentran solo dentro de sus muros, puesto que a su alrededor todas las otras ciudades importantes también se han visto afectadas por la derogación de la esclavitud, y todo el mundo siente un odio aciago hacia ella. Y por si eso fuera poco, algunos de los que antes eran esclavos tampoco se sienten a gusto con su libertad, puesto que se han pasado la vida como siervos y ahora no saben cómo ganarse la vida por sus propios medios. Finalmente, Yunkai, la ciudad más cercana, reúne un ejército con tropas de todos los lugares que odian a Daenerys y marchan contra ella para tratar de matarla. Desesperada, Daenerys se plantea la posibilidad de dejar atrás la ciudad e ir a Poniente a conquistar el reino de una vez por todas, pero acaba descartando esta idea porque se niega a dejar atrás a todos los antiguos esclavos a quienes había liberado, muchos de los cuales no la seguirían hasta la otra punta del mundo. Es entonces cuando llega Quentyn, que como recordaréis del libro anterior era el hijo de Doran, el señor de Dorne, y había sido enviado para casarse con Daenerys en cumplimiento de un antiguo pacto secreto. Sin embargo, Daenerys no conocía aquel pacto, y además Quentyn no es muy atractivo, de modo que le rechaza y decide casarse con uno de los hombres de la ciudad, porque piensa que ese hombre, al ser un nativo, quizá pueda traer la paz a su reinado. Y lo consigue. Su marido trae la paz con la secta que mataba a los antiguos esclavos, quienes de la noche a la mañana dejan de cometer asesinatos, y además el ejército de Yunkai decide no atacar y se llega a un acuerdo de paz a cambio de que pueda haber esclavitud en todas partes excepto en el interior de la ciudad de Daenerys. Haciendo caso a su nuevo marido, Daenerys acepta abrir las arenas de combate, que son como coliseos romanos de gladiadores. Pero el día de la apertura, mientras los luchadores están matando, llega Drogon, el dragón que había huido, y empieza a matar y a quemar por doquier. Entonces Daenerys corre hasta él e intenta domarlo, y sin que se dé cuenta sube al cuello de Drogon y el dragón se la lleva volando. Daenerys y Drogon vuelan hacia el norte, y aunque muchos van a buscarla, ya nadie vuelve a saber nada de ella. Pero tras su partida, las cosas en la ciudad empeoran mucho, dado que los que son fieles a Daenerys se enteran de que existe un complot para matar a los otros dos dragones que siguen encerrados y volver a llevar a la esclavitud dentro de la ciudad. De modo que Barristan Selmy, el mejor guardia de Daenerys, derroca a su marido y se convierte en el gobernador oficial de la ciudad, resultando ser un gobernador bueno y justo con su pueblo. Entonces Quentyn, desesperado por conseguir la atención y el respeto de Daenerys, se infiltra y libera a los dos dragones para tratar de domar a uno y así conseguir que Daenerys le vea con otros ojos y se case con él. Sin embargo, todo sale al revés y Quentyn muere abrasado por el fuego al tiempo que los dos dragones escapan. Y por último, viendo que el esposo de Daenerys ha sido derrocado, los de Yunkai se sienten agraviados y rompen la paz a la que se había llegado, de modo que se preparan para entrar en batalla. Simultáneamente a toda esta trama, tenemos a Tyrion el enano, quien después de matar a su padre en el tercer libro cruza el mar con la ayuda de Varys, uno de los consejeros reales, y llega hasta la ciudad de Pentos. Allí es acogido por un amigo de Varys llamado Illyrio, quien le convence para que se una a un grupo de amigos quienes tienen la intención de ir a buscar a Daenerys y unirse a ella. Sin embargo, mientras viaja con esos hombres, Tyrion descubre que uno de ellos es Aegon, el rey legítimo de Poniente, más legítimo incluso que Daenerys, puesto que es hijo de Rhaegar, quien a su vez era hijo del rey loco.
Se suponía que tanto el rey como Rhaegar y sus dos hijos habían muerto durante la rebelión de Robert y que solo Viserys y Daenerys habían podido huir con vida, pero se ve que Aegon, el hijo de Rhaegar, también consiguió salvarse y durante estos 15 años ha estado viviendo en secreto y lo han estado formando y educando para que, llegado el momento, pueda ser un buen rey. Los hombres con quienes está Tyrion son los que han educado y protegido a Aegon durante todos estos años, y ahora pretenden ir hasta Daenerys no para servirla, sino para que Aegon pueda casarse con ella, y, así, ambos conquisten el reino de Poniente y sean los futuros reyes. Pero mientras están de camino, Tyrion es secuestrado por Mormont, quien había servido a Daenerys antes de que ella le exiliara por traición. Mormont cree que si le lleva a Tyrion, Daenerys le perdonará, de modo que consigue un barco y ponen rumbo hacia el este. Sin embargo, por el camino son capturados y esclavizados, y finalmente Tyrion se lo monta para escapar junto a Mormont y unirse a una compañía de mercenarios que está en el ejército de Yunkai. Su intención es esperar a que entren en batalla con la ciudad de Daenerys y, así, cambiar de bando en el último momento y poder unirse a ella. Por su parte, Aegon siente la pérdida de Tyrion, puesto que no saben qué le ha ocurrido. Prosiguen su camino hacia Daenerys, pero Aegon recuerda que antes de que Tyrion desapareciera, le había comentado que no tenía sentido ir a buscar a Daenerys para casarse con ella, puesto que Aegon no podía ofrecerle soldados ni dragones, y por tanto Daenerys probablemente lo rechazaría. Tyrion le había dicho que, si estuviera en su lugar, él iría a Dorne, dado que la madre de Aegon era la hermana de Doran, y por tanto seguro que Aegon tendría el apoyo de toda la región. Desde allí podría aprovecharse del pésimo gobierno de Cersei para que todos los señores nobles se unan a su causa. Así, cuando Daenerys supiera que tiene un sobrino vivo que está luchando con valentía en Poniente, sin duda vendría volando a ayudarle, y entonces se encontrarían de igual a igual, no como si Aegon le suplicara ayuda. De modo que cuando Aegon y su grupo llegan a la costa, se reúnen con la Compañía Dorada, que es una compañía de mercenarios de 10.000 soldados que les son fieles, y entonces Aegon propone cruzar el mar y atacar Poniente en vez de ir al este a buscar a Daenerys. Y la Compañía Dorada se muestra de acuerdo, de modo que todos juntos viajan hacia el oeste y, cuando llegan a Poniente, primero le envían un mensaje a Doran para buscar su ayuda y después atacan Bastión de Tormentas. Mientras todo esto sucede, en el norte, Jon y Stannis tienen sus propios asuntos. Jon es el nuevo comandante del muro, pero dada su juventud hay algunas personas que no le creen apto para el puesto, entre quienes está Slynt, un desgraciado traidor que había participado en la muerte de Eddard en el primer libro. Y dado que Slynt se niega a obedecer las órdenes de Jon, él empieza su mandato vengándose y le decapita. Por su parte, Stannis pretende atacar Fuerte Terror, que es la fortaleza donde está Ramsay Bolton, pero Jon sabe que sería un suicidio, de modo que se lo advierte y, en vez de eso, le aconseja ir hacia el oeste, donde Stannis puede atraer a su bando a los hombres de los clanes de las montañas y conquistar Bosque Espeso, que sigue en poder de unos cuantos hombres de las Islas de Hierro. De modo que Stannis le hace caso, y gracias a eso no solo consigue tomar la fortaleza, sino que además cada día hay más norteños que se unen a su causa, pasando de ser 1.500 a 5.000 soldados en tan solo unos pocos días. Mientras, Jon en el muro también tiene escasez de alimentos para pasar el invierno, lo cual le preocupa bastante. Sus hombres han luchado cientos de años contra los salvajes del otro lado, pero a pesar de eso, Jon, que sabe que sus verdaderos enemigos no son los salvajes, sino que son los otros y los espectros, empieza a reclutar a los salvajes para hacer causa común. Lo cual solo hace que aumentar sus preocupaciones, puesto que por un lado los salvajes suman más bocas que alimentar y por otro lado muchos de sus compañeros de la guardia no están de acuerdo en aliarse con los salvajes. Paralelamente, Ramsay va hacia el sur y se reúne con su padre, Roose Bolton, quien trae consigo de la capital a una niña norteña llamada Jaime. Esta niña tiene su propia historia, puesto que en el primer libro vivía en Invernalia, donde era la mejor amiga de Sansa, y como tal había ido a la capital junto a Eddard, pero después de la muerte de Eddard y de todos sus hombres, Jaime había sido hecha prisionera. Ahora, aprovechando que todo el mundo cree que Arya ha muerto, la intención de Bolton es hacer pasar a Jaime como si fuera Arya, dado que son ambas físicamente parecidas, y así Ramsay pueda casarse con ella, y la gente del norte se pensará que los hijos que tendrán serán los nietos de Eddard, quien en realidad era el legítimo señor del norte. Con ello, Bolton pretende ganarse a todos los antiguos vasallos de Eddard, quienes quizá no sienten lealtad hacia Ramsay, pero sí que la sentirán hacia sus hijos. Así pues, todo el mundo cree que Jaime es Arya, y la noticia de su matrimonio con Ramsay llega hasta Stannis.
Finalmente, Stannis decide marchar con su nuevo ejército hacia las ruinas de Invernalia, que es donde están ahora Bolton y Ramsay con la mayoría de los vasallos del norte. Pero por el camino son atrapados por una terrible tormenta de nieve que les deja totalmente paralizados, tienen muy pocas provisiones con ellos y se encuentran cansados, mermados y al borde de la inanición. Asimismo, Jon recibe la carta informándole del matrimonio entre Ramsay y Arya. Como Jon no sabe que en realidad se trata de una farsa, se cree de verdad que su hermana Arya se casará con Ramsay, de modo que sigue el consejo de Melisandre, una hechicera de Stannis, y envía a Mance Rayder, el rey de los salvajes, para que vaya a rescatar a su hermana. Mientras Mance va hacia el sur, Jon recibe en el muro a 4000 salvajes, casi 200 gigantes y más de 80 mamuts que llegan bajo el liderazgo de Tormund. Jon no solo los acoge a todos, sino que además les da varios castillos del muro para que lo defiendan en caso de ataque. La mayoría de sus compañeros de la guardia no están de acuerdo con él e intentan hacerle entrar en razón, pero Jon es tozudo y sabe que todos los salvajes que no crucen el muro morirán a manos de los otros y se convertirán en los espectros. Es decir, para Jon, cada salvaje al que acoge es un espectro menos contra el que tendrá que luchar. Sin embargo, Jon acaba recibiendo una carta de Ramsay, quien le dice que ha matado a Stannis, que tiene a Mance Rayder, que ahora controla Invernalia y exige que Jon le entregue la esposa, la hija y la hechicera de Stannis. Y para Jon, que es un hombre de honor que a pesar de la muerte de su padre y de su hermano nunca ha roto el juramento de no abandonar la guardia del muro, leer esa carta es como la gota que colma el vaso, de modo que decide alzarse de una vez por todas y viajar hacia el sur para acabar con Ramsay, porque además cree que su hermana Arya está en peligro, y cuando se lo cuenta, todos los salvajes a los que ha estado reclutando deciden unirse a él. Sin embargo, justo después de tomar la decisión, sus propios compañeros de la guardia le atacan a traición, le apuñalan como a Julio César y, presumiblemente, Jon muere. Paralelamente a estas tres grandes tramas, aún hay algunas otras no tan largas que son igualmente relevantes. Por un lado, tenemos a Arya, quien está en Bravos, entrenándose para llegar a ser una habilidosa asesina. Por otro lado, Davos, un hombre leal a Stannis, está buscando a Rickon para que pueda sustituir a Bolton como señor del norte. Por su parte, Bran continúa por el norte del muro con sus compañeros, hasta que finalmente encuentran una cueva donde se esconden los hijos del bosque, que son las criaturas que había en el mundo antes de que llegaran los primeros hombres. Allí hay también un anciano fusionado con un árbol, quien empieza a entrenar a Bran con su poder, y así Bran aprende que no solo es capaz de meterse en el cuerpo de otros seres vivos, sino que además es capaz de ver el pasado. Por otro lado, al sur del reino, Doran recibe a un soldado de la Guardia Real de Cersei, quien descubre que Myrcella ha sido herida de gravedad por Dayne, tal como os conté en el vídeo anterior. Con eso, Doran empieza la venganza que tan largamente había preparado, y envía a la hija mayor de Oberyn con el guardia real para ir a buscar a Dayne y que, entre los dos, maten al guardia. A la segunda hija de Oberyn la envía a la capital para que ocupe un lugar en el Consejo Real y actúe como espía, y a la tercera hija de Oberyn la envía también a la capital para que vaya con el Septón Supremo, para que se une a las fuerzas armadas de la religión y actúe también como espía desde allí. Y, en último lugar, en la capital, después de haber sido encerrada un tiempo en las mazmorras del Septón Supremo, Cersei finalmente confiesa haberse acostado con otros hombres, aunque niega el resto de pecados de los que se la acusa. Entonces, a modo de expiación, el Septón Supremo le afeita la cabeza y, completamente desnuda, la hace caminar de una punta a otra de la ciudad. Tanto su juicio como el de Margaery se celebrarán pronto, pero a pesar de que Margaery decide someterse a un juicio normal y corriente, Cersei recurre a Clegane para que la defienda en un juicio por combate. El regente del reino en ausencia de Cersei es su tío, Kevan, el hermano pequeño de Tywin. Kevan resulta ser un buen gobernador, quien está haciendo todo lo posible para fortalecer de nuevo las amistades que Cersei había echado a perder durante su nefasto reinado. De modo que Varys, quien en realidad apoya la causa de Aegon, mata a Kevan para que los errores de Cersei no se puedan corregir. Con ello, Varys sabe que Mace culpará a Cersei, mientras que Cersei culpará a Mace, y surgirán dudas y disputas, y así, Aegon podrá ganar más apoyos y reconquistará el reino. Y con esto termina Danza de Dragones, el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego.
A día de hoy es el último libro de la saga, de manera que tenemos la historia colgada, pero no os preocupéis porque durante los próximos días voy a seguir subiendo algunos vídeos sobre este universo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, dale like si creéis que me lo merezco y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.